Replantear lo que es un poco el concepto de cómo pensamos y cómo trabajamos. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí en FT? Solo podemos, en un momento dado, empezar a plantearte cómo tu proceso, cómo puedes entrar en él de una forma diferente. A partir del concepto es la creación. Entonces, es empezar a plantear, bueno, la creación no es lineal, la creación no está reducida a un marco, la creación no está reducida a la fotografía, la creación es ilimitada. Y esto, en alguna forma, un momento llave, un momento key, un momento puntual, es un poco lo que ha sido el boom de la tecnología, porque es la tecnología, de alguna forma, el que nos hace plantearnos toda nuestra existencia de una forma diferente. Aunque no nos demos cuenta, cambiamos nuestra actuación, nuestra forma de comunicar, nuestra forma de relacionarnos. Todo esto está cambiando y ha cambiado a un nivel vertiginoso en la última década. Entonces, la creación impulsada por este cambio, que es la tecnología, de alguna forma hace que el documentalismo, de alguna forma hace que la narrativa visual esté muy impactada. Entonces, del concepto pasamos a la creación. I was crying and I said, "Is it okay?" And they said yes, and they were all crying, and it was like, I don't think that moment or that photograph could have happened without having invested and spent that time with those guys. I chose myself to put in that position, and the victims didn't. They were just hunted down and became victims. I like to be in the middle of that. You must have a connection to it that goes beyond picture taking. It goes beyond your kind of shallow interest in, making a beautiful image. You have to actually care about what this thing is. It's hard to do a true piece of documentary, very honest, without being judgmental. If you don't cry, I've failed. Basically we want to make you cry, not with sadness, just with, I feel most people, man, woman, or child, and I've watched as I've seen things, well up at some connection with truth or real. I was there, I know this happened, I documented it, it exists. Like, your son was killed, and there's a record of that, and we're not gonna let that go. If there's something that drives you to do that, maybe it's just trying to answer your own questions within yourself about you as a person. You can change policy and you can educate people with images. That's what I do with my life, and that's what I believe in. Crear gratuitamente y libremente es un placer, es el sueño de todo artista. Entonces, estos son los pioneros. Cuando empiezan los pioneros en la web, bueno, son todo colaboraciones, las formas de trabajo no son ya jerárquicas, sino piramidales, sino que ya son de alguna forma en una línea democrática, en una colaboración, en un intercambio de skills, de habilidades, de conversación. Sí. Entonces, claro, la web revoluciona todo esto, lo que son los planteamientos, los procesos creativos, pero de alguna forma nos quita las plataformas de financiación. Porque el intercambio producto, contenido, precio se devalúa, porque en esa búsqueda por la última libertad sin restricciones, en esa búsqueda de ir más allá de los filtros tradicionales del editor, el comisario, el escritor, por esa búsqueda, esa libertad, hemos de alguna forma devaluado el contenido, creamos el contenido, esa relación de contenido-gratuidad. Claro, ahí se nos acaban esas plataformas tradicionales, ahí se acaba la prensa, entonces empieza un poco a devaluar. Entonces, ese es un problema. Entonces, esto después de la creación, ¿qué es lo que pasa? Entonces, no está bien resuelto. Esto es un problema que no está bien resuelto, sobre todo cuando hablamos de plataformas exclusivamente digitales, porque nos hemos creado el hábito de consumir gratuitamente. Entonces, todos los documentales interactivos en la web no tienen un intercambio contenido-costo. Es gratuito, incluso la realidad virtual y las nuevas experiencias, que es fascinante, tampoco hay un espacio de distribución resuelto. Ahí están las plataformas tradicionales planteándoselo.
como el New York Times o el Guardian, que están apostando por estas nuevas tecnologías, cómo pueden capitalizar y no hundirse. Entonces hay un poco ese planteamiento un poco cross-platform. Y la idea con el planteamiento cross-platform es de alguna forma que no solamente son plataformas digitales, sino que de alguna forma hay plataformas también tradicionales. Entonces la idea es de crear una red muy compleja de distribución, esperando que en un momento dado, cuando empezamos a resolver ahora con el aprendizaje de los problemas heredados de lo que es la web gratuita como Video on Demand, como las suscripciones, entonces esto puede ser que resuelva, pero no está resuelto 100%, porque somos todos reacios a pagar una vez que hemos consumido gratuitamente el contenido. Y la tercera parte, que es la distribución, tú puedes distribuir gratuitamente. Este no es el problema de proyectar y producir y distribuir. Es como de alguna forma vamos a persuadir a los grandes jugadores hoy en día, plataformas como Facebook, como Netflix, Video on Demand paga, como Amazon, que de alguna forma paguen por su contenido, cuando ellos de alguna forma se han beneficiado de no tener que pagar por contenido, porque no son responsables de contenido. Entonces esta relación todavía está sin resolver. Y yo creo que este cambio va a ir más y más allá hasta que en un momento dado vamos a volver a pagar por el contenido que estamos consumiendo. En las plataformas digitales también, porque es muy costoso producir, costosísimo, y ni tan siquiera las plataformas tradicionales se lo pueden permitir en una grandísima calidad sin que haya un coste. Yo pienso que un poco la relación que ha existido todo lo largo de lo que es el fotógrafo documentarista durante el siglo XX ha sido una relación de narrativa y con plataformas de distribución que ha sido el libro y la exposición. Y este triángulo y la revista. Esta relación realmente no ha cambiado. Han cambiado las narrativas, la experimentación, el archivo, la adquisición de archivo, pero esta relación realmente no ha cambiado. En las últimas décadas es cuando vemos esta relación realmente cambiando. Y nos empezamos a replantear. Entonces nos replanteamos, si yo soy un narrador visual, ¿por qué me tengo que limitar a la fotografía dentro de un frame, dentro de una imagen? ¿Por qué el narrador visual no va a usar el vídeo, no va a usar el sonido para incorporar a un vídeo o incorporarlo a una instalación? ¿Por qué las experiencias tienen que ser de un plano? ¿Por qué las experiencias visuales, que son ¿por qué no nos podemos sumergir en una experiencia mucho más profunda y más sensorial? ¿Por qué nos tenemos que limitar? Porque hay todos estos archivos, la imagen de archivo que podemos adquirir, la imagen que existe en la web, la efémera, la documentación. ¿Cómo vamos a usar todos estos utensilios para crear una narrativa visual? ¿Y por qué nos tenemos que limitar? Y luego, eso a modo individual, cada uno tendrá que decidir qué lenguaje quiere hablar y qué lenguaje quiere adquirir y cómo quiere transmitir aquello que en un momento dado quiere comunicar. Yo creo que lo que hemos planteado mucho en el pasado ha sido, tenemos una idea, un concepto, que va a ser un libro y que va a ser una exposición. Ya estas plataformas nos están predisponiendo a cómo vamos de alguna forma a fotografiar. Si empezamos a replantearnos de alguna forma diferente, vamos a pensar, ¿cuál es mi idea y cuál es mi concepto? ¿Y cuál es mi visión? ¿Y cómo quiero de alguna forma transmitir esta idea y este concepto? Y reforzar ese planteamiento y reforzar ese recogimiento de medios y de alguna forma construir y profundizar en esa historia. No simplemente reaccionar, no hablo de fotografía que reacciona, sino hablo de fotografía que de alguna forma investiga, plantea, documenta profundamente. Entonces, los utensilios es técnica, es simplemente un aprendizaje, como yo en un momento dado tengo que aprender un nuevo software para funcionar. Yo veo al fotógrafo o al documentarista igual. Entonces pienso, si tú tienes una idea y si tú tienes un concepto y es profundo y es realizable, ¿qué tipo de medios
tecnológicos, qué tipo de medium tienes que, de alguna forma, usar para realizarlo, es simplemente algo que es pragmático. Entonces, por ejemplo, en el cross-platform no solamente el cross-platform es un concepto de usar muchas plataformas dentro de la idea, no es más que eso, no es un modelo ni... Tienes que colaborar porque si tú vas a trabajar, a hacer un documento en la web, vas a tener que hablar con un programador. Si vas a realizar un short film, un corto, tienes que trabajar con un buen editor. Si vas a crear una narrativa auditiva, tienes que trabajar con un editor que te construya el sonido y que te lo edite. Entonces son muchísimas colaboraciones. Es crear una red de diferentes habilidades. Pero esto, de todas formas, yo creo que nos pasa a todos, porque venimos... uno de los mayores cambios es que el fotoperiodismo viene desde el trabajar solo o sola, o sea, esa autosuficiencia. Es el concepto de saber sobrevivir a todos los niveles y saber desarrollar, y realmente ha sido una presión como casi solitaria. Ahora tener que trabajar en equipos colaborativos, no en los cuales tú trabajas con un editor o un diseñador gráfico en un libro que dices, me diseñas esto así, sino que la colaboración es que tú trabajes con un redactor gráfico que en un momento dado te va a decir no. Y vas a tener que en un momento dado sobrepasar tus propias creencias y egos personales para pensar que lo que va a surgir de esa colaboración va a ser más grande de todo lo que proteccionismo y de toda involucración emocional que tú tienes como documentalista. Y yo pienso que es muy difícil. Igual pienso que es muchísimo más fácil, lo veo, con una generación más joven que han aprendido en este modelo, que para una generación que en un momento dado el mensaje ha sido búscate la vida, solo o sola. Entonces eso requiere, la colaboración es muy importante, pero es muy complicada también para reaprender. Hey, Lance, it's Cam. It's a little after 1 on Wednesday, and I ran into Tim Hennon yesterday. Sorry to get back to you last night. I went to the funeral and then the thing afterwards. And it's just... Anyway, my advice is... And then from that second on, it was a different life. I still to this day don't enjoy listening to music. I always used to love to listen to music. I had a hard time with guilt. I was very guilty because I was a dieter all my life. What I know now, I wish I knew back then, because one as a nurse and one because of what has happened, what happened to Cammie, I would have done things differently. To be perfectly honest, I don't think I ever knew Cammie. I don't think I ever knew her. I don't know that she ever really knew anybody, honestly. Yo qué sé, Steven Shore, por ejemplo, sale Instagram, salen nuevas tecnologías, siempre él viene de la experimentación, de la innovación, le gusta todo rápido, es parte de su lenguaje, entonces, aunque tenga los años que tiene, sigue en este discurso. Entonces sale Instagram y abraza Instagram y empieza a realizar en Instagram. Entonces, a su edad, porque no le cuesta nada ser parte de ese... Le resulta súper emocionante. Y cuando habla de ello,
es como un niño otra vez. Entonces, eso es un claro ejemplo. Hay fotógrafos que yo conozco de una generación no igual a más joven, pero casi joven, que no tiene ningún tipo de presencia en las redes sociales porque por un análisis personal muy profundo no han llegado a la conclusión de cómo el ruido de las redes sociales puede de alguna forma mejorar la calidad de su trabajo, va en contra de lo que es su naturaleza personal en términos de la privacidad, del discurso pensado, reflexivo, tranquilo, sin ruidos. Entonces llegan a esa conclusión y es una generación muchísimo más joven. Entonces, claro, lo que estamos en un momento dado es todos aspirando, o sea, tenemos aspiraciones de un formato y una fórmula unificada, ¿no? Todos queremos respuestas. En momentos, el otro día estaba leyendo un artículo de un filósofo, de un psicólogo americano, y ha hecho el New York Times un documental en Updocs, ¿no? Y era sobre en momentos de incertidumbre queremos certainty. Entonces, en momentos que en un momento dado no sabemos cuáles son las respuestas, a mí me pregunta la gente, ¿pero cuál es el modelo económico? Y digo, el modelo económico, no hay tal cosa como un modelo económico, porque después cada individuo tiene diferentes capacidades que yo conozco individuos que realmente pueden hacer una fórmula de ruido muy beneficiosa para ellos, y conozco documentaristas que no, dependiendo de la edad, dependiendo de nuestra relación con con algo que es inmediato, de la espontaneidad, con cómo nos organizamos económicamente, cómo nos vendemos, el marketing, cómo entonces todo esto son factores que son influyentes también. La tecnología es maravillosa, pero también de alguna forma nos ha hecho cambiar cómo vemos las cosas y nos crean estas burbujas. Entonces yo siempre pienso, yo vivo en la mejor burbuja, porque soy de los globalistas. Entonces esta burbuja me transporta, me lleva, tengo una comunidad súper activa, con una conversación súper interesante desde la cocina de mi casa, que me tiene la mente totalmente inspirada. Claro, y ahora de repente te levantas un día y dices, ¡ah! Ha pasado el Brexit. Entonces tienes que ver a todo lo que es un poco mi grupo de contacto en Londres. El shock, ese choque, ¿no? Ese choque de decir, yo vivo en un país y no sé ni lo que piensan los de al lado. Porque en realidad nuestra conversación, la tecnología, las redes sociales, la forma en la cual nos comunicamos entre nosotros, nos ha hecho que tenemos tanto que decirnos que hemos dejado de escuchar al vecino. Porque no tenemos tiempo para el vecino. Yo no digo que está bien ni que está mal, pero la realidad es lo mismo. Y entonces, después de lo que ha pasado con Trump, con Estados Unidos, todo lo que es a una generación, a todo lo que es un poco el mundo documental, liberal, democrático, todo el mundo está en un momento de decir, pero bueno, entonces hay un momento, no sé si va a durar, porque claro, la idea es que no sé si las tendencias de crisis y de reflexión van a durar o de alguna forma nos hemos acostumbrado a que sean un gran shock momentáneo, pero igual no hacemos nada. Pero el diálogo que se ha creado es decir, estamos hablando entre nosotros, yo estoy creando para que tú me valides, porque yo sé que tú como experto lo que yo hago me lo validas y sé que si tú me lo validas está bien en esta conversación. Ahora a mí que mi vecino que no tiene ni idea de documentarismo me lo valide me da exactamente igual. ¿Entiendes? Entonces nos hemos quedado que esta conversación, nuestra audiencia se ha reducido, nuestras expectativas, con quién queremos hablar, qué queremos comunicar, lo hemos reducido. ¿Con quién hablamos, qué contamos y qué decimos? O sea, o vamos a vivir en esta burbuja y nos vamos a ir a crear unas fronteras en otro sitio, vivir en una isla, o si tenemos que ser parte de esta comunidad, igual tenemos que repensar, replantearnos. Nosotros somos los documentaristas. Esto es lo que hacemos. Entonces, en un momento dado, es lo que estamos contando o no se está oyendo o de alguna forma lo estamos contando entre nosotros o no lo estamos contando genéricamente. Esto no es el Sunday Times en 1970, que lo leía toda la población. Todo esto nos está planteando toda una serie de preguntas a las cuales no tenemos respuestas, pero que son complejas. Entonces me parece muy importante transmitir mucho, y sobre todo mucho al documentarista más joven. Es decir, bueno, vale, ¿cuál era tu destino? Digo yo al LCC. ¿El Sunday Times? Vale, el Sunday Times, olvídate. Pero vamos a buscar otros discursos. Entonces vamos a pensar que en este momento lo que tienes como disponible es el, de alguna forma, controlar tu narrativa personal. Entonces yo me planteo, digo, plantearos,
que yo estaba en el Sunday Times. Tú piensas que término de director de fotografía es uno de los mejores trabajos del mundo, porque tenía una plataforma Spectrum, tenía un sueldo, y en un momento dado yo tomo el riesgo de irme porque me limita. Sé que no la puedo llevar más allá, sino que a partir de ahora veo una industria que va cayendo. Entonces hay gente que está ahí y dice, bueno, pero yo vivo mi vida fenomenal con esto que me dan. A mí no tengo el carácter. Entonces salgo de ahí. Salgo de ahí, entonces, ¿por qué vosotros os estáis planteando que queréis ir ahí? Bueno, siempre hablo, ¿entiendes? Me parece muy importante lo que he hablado, un poco de la visión y de lo que es pensar siempre, estar planteando de una evolución personal y un conocimiento personal, porque a través de eso también vas a entender tus limitaciones, vas a de alguna forma perfeccionar tu lenguaje estético, tu lenguaje. Yo siempre digo, cada tipo de forma estética es como una lengua, cada uno hablamos una mejor que otra. Entonces, bueno, vas a tener, y a través del conocimiento personal vas a llegar a esto, a tener una firma que de alguna forma te identifica. Empezar el planteamiento y luego entender el documental como un proceso de cuestiones que tienes que profundizar, que tienes que de alguna forma investigar, que tienes que de alguna forma desarrollar. Y no siempre llegas a una conclusión, pero el proceso, que es un proceso de documental riguroso, que esté presente.